Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Leo, te daré unos mensajes y uno de ellos será con la bola de cristal. Vamos a comenzar, Leo, hablaremos de fechas también, ¿eh? Leo, en el trabajo hay algo que se está haciendo con mucha delicadeza en el trabajo, pero es que hay que hacerlo con delicadeza porque hay muchas amenazas, ¿bien? Así que cuidado ahí, Leo, con las amenazas que tienes alrededor. Leo, que no estáis trabajando, ves mucho obstáculo. Por todos sitios, ves mucho obstáculo, Leo. Yo te diría, tienes tienes dos oportunidades de trabajar con alguien conocido o con alguien de tu familia. Pero tú ahí ves un obstáculo también. Ves como que no sería factible. Ves mucho los contras en este caso, Leo? Leo, que tenéis un negocio. Leo, mira, las cosas van avanzando poco a poco, pero lo que tú tienes que tener en cuenta es que hay alguien aquí de por medio que quiere, en cierto modo, quedarse con algo que no le pertenece a esta persona y tiene que ver con tu negocio. Leo, se van a producir firmas importantes dentro de 3 semanas aproximadamente, ¿bien? Y son positivas para ti, es algo que tú estás esperando. Vamos a seguir, seguimos. Leo, ahora sí, con tu economía. Triunfo en tu economía, Leo. Estás a punto de recibir algo importante. Leo, mantén la calma porque lo que viene a partir de ahora marca mucho tu seguridad económica. Así que vas a recibir algo importante, los que estéis esperando recibir algo importante. Bien, es lo que más ha marcado, Leo. Vamos a seguir, seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Leo. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Leo, que estáis solteros. Hay que renacer, hay que encontrar ese camino. Mira, en un momento de espera, que estás como esperando algo y no sabes el qué, es cuando va a aparecer una persona importante en tu vida. Y resulta que tú estás esperando a otra, pero aquí lo que aparece en tu vida no es la persona que tú estás esperando, es otra persona diferente. Es una persona que estaría por destino en tu vida, sí. Vamos a ver qué más, Leo. Vamos a hablar de esta persona. Comenzaríais comunicaciones por algo en común que tenéis, Leo. Tenéis algo en común, aquí lo dicen las cartas. Y esta persona, te voy marcando situaciones. Es una persona que está intentando cambiar su vida, pero se siente como amarrado o amarrada, o con cierto obstáculo para poder cambiar su vida. Se siente atado o atada a algo, ¿vale? Te voy dando detalles para que sepas identificar. ¿Esta persona podría alejarse en un futuro de ese algo? Sí. Dicen que sí, que se podría alejar, que es una persona un poco mayor que tú, Leo, que es una persona que llega o se acerca a tu vida para cambiar muchas cosas y para que tú tomes decisiones, sobre todo para que tú tomes decisiones. Muy importante. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Leo, que estáis solteros. Esta persona es un conocido o una conocida de alguien muy allegado a ti.
Así lo dicen las cartas, Leo. Una persona conocido o conocida de alguien ha llegado a ti. Vamos a ver fechas. Quiero ver fechas aquí. Vamos a ver, Leo. ¿Dónde vas dentro de poco? Una reunión, un evento. Es en esa fecha. Una reunión, un evento, un cumpleaños, un algo. Dicen que es en esa fecha. Y antes de que termine el año, eso sí te lo puedo asegurar, que es antes de que termine el año, También se me fija mucho en una fecha de que alguien cercano a ti va a viajar, a hacer un viaje importante. Atención a esa fecha también de esa persona cercana a ti que va a hacer un viaje importante, Leo. Esta persona llega en octubre, Nuevas ilusiones en tu vida a lo largo del mes de octubre. Tú estás en una situación de tu vida en la cual quieres cambiar tu vida, pero también estás esperando noticias de alguien, ¿no? Tengo la sensación de que vosotros no vais a querer en un principio que vuestra amistad se sepa. Sobre todo que no se sepa la gente que os conoce a los dos, la gente que tenéis en común. Se irá sabiendo a lo largo del mes de diciembre. Ahí es cuando se irá sabiendo lo que vosotros tenéis, la ilusión o lo que hayáis iniciado en ese momento, ¿bien? Vamos a continuar, mi queridísimo Leo. Leo, que estáis solteros, solterísimos. Vamos a continuar. Te he dicho antes que esta persona podría estar por destino en tu vida, ¿no, Leo? Si no te lo he dicho, te lo digo. Creo que sí te lo he dicho. Porque ha salido en la primera tirada, si no mal recuerdo. Claro, aquí dicen las cartas que es el momento de cambiar tu vida, Leo. Es el momento de cambiar tu vida. Es que es como una oportunidad de vida. Una oportunidad que te brinda el destino, que te brinda el universo, y dice, llega el momento de que tú cojas otro camino, Leo. Cógelo. Lánzate a lo nuevo, Leo. No te me vayas, Leo solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor cuando termine de hablar con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y los que estáis de novios. Leo, casados, en convivencia y novios. Ciertos obstáculos que tenéis están haciendo que en la relación haya cierto nerviosismo, ¿no? Pero esto no quiere decir nada, Leo. Esto no quiere decir que aquí se vaya a producir algo más. Que vaya a haber una separación, ni mucho menos. No quiere decir eso. ¿Qué quiere decir? Es que obstáculos exteriores están haciendo que vosotros dos no estéis tan al 100%, ¿no? Leo, conseguiréis muchos éxitos, pero sí necesitáis que uno de los dos se deje llevar un poco más. Porque veo uno que tira más que el otro. Como que uno de vosotros es el que tira del carro aquí. ¿Bien? Leo, mira, hay que solucionar algo. Hay muchos de vosotros que estáis en una situación de solucionar algo, una situación oculta. Dicen que esto saldrá a la luz, bien, y que se tendrá que solucionar. A partir de aquí pueden cambiar mucho las cosas. También te digo, Leo, hay una persona en vuestra vida que cambió mucho el rumbo de las cosas también, Sale aquí claramente. Una persona en vuestra vida cambió el rumbo de vuestra vida, en cierto modo, ¿no? Pero esto
digamos que va a coger el rumbo que tenía en un principio, antes de que apareciera esta persona. O sea, como que todo se va a dar la vuelta o todo va a cambiar de tal manera que va a coger el rumbo que llevaba en un principio. Entonces, esto es algo muy positivo para vosotros. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Leo, casados, en convivencia y novios. Una situación especial que va a pasar, una situación especial hará que uno de los dos se mantenga más en la calma. Habrá demostraciones de amor, ¿bien? Así lo dicen las cartas. Habrá demostraciones de amor y uno de vosotros, también lo veo, como alejándose de ciertas personas en su vida porque saben que en la relación no pueden traer nada bueno. Y aquí estamos hablando de personas muy, muy, muy cercanas. Y esta decisión será tomada dentro de muy poco, 2 semanas aproximadamente, ¿eh, Leo? Leo, casados, en convivencia y novios. El amor entre vosotros sigue. Sigue. Aquí hay una persona que me sale en lo oculto que me dice, quería salirse con la suya en algo. Y sale esa persona mal, ¿no? Como si esa persona hubiera perdido algo, algo así, ¿no? Yo puedo decir en esta situación que esta persona que sale aquí en lo oculto, ¿vale? Yo creo que se había hecho una historia mental, una paja mental, como yo diría, y se da cuenta como que en cierto modo lo que se ha creado es una fantasía, esta persona, y por eso me sale así. O sea, porque en vuestra relación sigue, avanza, vais a hacer un desplazamiento, va a haber un cambio muy positivo por parte de uno de los dos en cuanto a decisiones de amistades y gente cercana. Bien, entonces esto es positivo para la relación. Llega la calma, algo que en cierto modo en un pasado no se ha tenido tanta calma. Entonces lo que entramos es en una fase de la relación de tranquilidad, de confianza y de calma. Es lo que dicen aquí. O sea, que todo esto que sale es positivo para vosotros, Leo. Vamos a seguir con ese mensaje especial del amor, Leo. Mensaje especial del amor. Avanza, prueba, ilusiónate. Dure lo que dure, ilusiónate. No pienses cuánto va a durar o cuándo se va a acabar. Date ese gusto, Leo. Vamos a seguir, seguimos con la salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje con la bola de cristal. Leo, en tu salud, quiero que te cuides las inflamaciones de vientre, porque te veo que primero puedes notar eso, y después puedes notar mucho cansancio en tu cuerpo, ¿no? Entonces, si esto pasa, a mí me gustaría que le prestaras mucha atención. Pero como siempre os digo, mi queridísimo, ya sabes que no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje, vamos a trabajar un poquito con la bola de cristal, Leo. Bueno, decisiones a tomar muy serias en tu vida, pero a veces se le dan más vueltas de lo que se le debiera dar a las decisiones, Leo. Debes de esperar el momento, ni más ni menos. No vayas por delante, porque el momento llegará cuando tenga que llegar, Leo. Cuando tenga que llegar y lo verás más claro. Porque ahora mismo tú tienes un bloqueo. Quieres tomar decisiones con algo, pero ahora mismo no es momento, ¿no? Tienes lo que hemos hablado, que a veces la espera pues te pone las cosas más claras en el camino. Mira, Leo, a mí se me aparece mucho aquí la letra Y. No sé qué tendrá que ver contigo, con tu lado espiritual.
Un grupo de personas me salen aquí. Me sale aquí un grupo de personas, Leo, pero digamos que es alguien que me está mostrando lo que era para esa persona la unión, ¿no? La unión era muy importante para esta persona, parece ser. O se fue con ese pellizco, ¿no? Bueno. Ya sabéis que esto lleva un poquito de tiempo, Leo. Una persona me está saliendo aquí y ahora sí me sale una persona sentada. ¿Bien? Creo que es la figura de una mujer. Me sale sentada esta persona con un semblante bastante tranquilo, o que ella era una persona muy tranquila. Bueno, impresionante. Y me está mostrando una imagen que parece que me quiere hacer referencia a cuando esta persona estaba joven. Y te digo que lleva un corset, una especie de corsé o un vestido de tirantes, pero es que encima lleva como un chalequito negro, no sé decirte si es corsé o es un vestido de color blanco. Y lleva como algo aquí negro esta persona, de pelo moreno. La letra C está marcando mucho, Leo. Algo tiene que ver con esta mujer, la letra C también. Leo, quédate con el mensaje. Si te sientes de verdad identificado. Esta mujer me sale con el pelo largo, Me sale con el pelo largo y me muestra mucho una imagen de cuando esta mujer era joven. Quédate si te sientes identificado con este mensaje, Leo, si sabes quién es esta persona, yo te diría intenta contactar con esta persona. Cuando te vayas a dormir, pídele que te guíe, que te diga si necesita un contacto contigo, que se contacte contigo, porque ellos muchas veces, y te diría que la mayoría de las veces a través de los sueños, es cuando nos indican lo que nos quieren decir. Leo, te quiero dar un número, te voy a dar el número 28 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Leo, y nos vemos en el próximo vídeo.